Quiero invitar a continuación a la doctora María Teresa Arteaga Auquilla. Nos va a hablar sobre identidad, cultura, experiencia en la declaratoria del sombrero de paja toquilla como patrimonio cultural. Buenos días con todos. Soy María Teresa Arteaga del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Sé que están un poquito cansados, sin embargo les pido que me regalen unos minutos para conversar un poco sobre algunos temas de cultura. Quiero comenzar diciéndoles pues que yo tengo un cariño muy especial a toda la provincia de Loja. En el 2008 trabajamos en el inventario de bienes inmateriales, entonces conozco de alguna manera esta realidad que es tan agradable, tan diversa, el tema de gastronomía, de tradición oral, de festividades, etc. Me interesa comenzar haciendo una pequeña reflexión de lo importante que es la cultura en nuestra vida. Pues les pido que por un minuto reflexionemos de qué pasaría si no existiría la cultura. ¿Qué creen que pasaría? ¿Cómo creen que nos estaríamos relacionando en este momento? ¿Alguien quiere responder qué pasaría si desaparece la cultura? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Entonces, la cultura, si hacemos que este elemento desaparezca, volvemos al caos. Todo no tendría una lógica, perdemos relaciones entre las personas, el caos total, imagínense el caos, un caos. Entonces la cultura es este elemento tan importante que nos permite organizar ese caos. En este momento, por ejemplo, estamos haciendo un tipo de cultura, saludamos de una forma, nos sentamos de una forma, comemos diferentes alimentos porque pertenecemos a esa organización general que es la cultura. Este es el primer elemento que quiero que lo tengamos así como súper claro y de alguna manera la cultura va a ser lo que le da la vida al ser humano, ¿no? Y la cultura, entre algunas cosas, nos va a permitir un modo de vivir, como les decía, una cohesión social, la creación de riqueza y empleo y el equilibrio territorial. También es necesario tomar atención en cómo ha ido cambiando este concepto de cultura. En el siglo XVII, por ejemplo, habían como dos grandes conceptos, la cultura y la barbarie. Afortunadamente ya en el siglo XX este concepto se va haciendo más humanista y se va relacionando con otras cosas. Aquí quiero que tengamos mucho cuidado, ustedes que son estudiantes, que están creciendo, pues todas las personas en el mundo, absolutamente todas tienen cultura, tienen una identidad. A veces escuchamos que las personas se refieren a que esa persona es inculta, entonces es diferente decir que una inculta o con una educación diferente, porque con el tema de la educación también hay unas diferencias, hay esta educación formal a la que ustedes están formando parte, pero también la educación que se transmite en casa, que se transmite en valores, tradición oral, cómo se prepara el mote pillo que ustedes están comiendo, etc. Entonces también como ir poniendo ciertos matices sobre estos diferentes conceptos que forman parte de nuestro diario vivir. Muy bien. Ahora sí, yo sé que están muy cansados, por favor, si me escuchan un momentito, no les voy a quitar mucho tiempo, pero es un tema bastante interesante el que les quiero también comentar. Dentro de esta cultura que nosotros, yo trabajo en el área de patrimonio cultural inmaterial, le vamos a dividir en 5 ámbitos. El primero, que es la tradición oral. Cuando yo venía ayer viajando, pensaba mucho en esta leyenda, no sé si ustedes conocen la leyenda del Shiro. ¿Han escuchado? Pero sí es de Loja, ¿no?
Bueno, es este hombre que se encuentra en las montañas, que tiene los pies virados y que la gente le busca, ¿no? Pero como tiene los pies virados, no saben exactamente hacia dónde se dirige. Ese es el primer elemento, la tradición oral. Y aquí también tomar mucha atención al elemento de la palabra. La palabra es muy importante dentro de nuestra cultura. Hemos dejado de escuchar a los abuelos, hemos dejado de escuchar a la gente que tiene todos estos conocimientos. Lamentablemente creemos que estas historias son cuentos, que son cosas que ya no tienen importancia. Sin embargo, si nos ponemos a reflexionar mediante esta tradición oral, pues se van generando una serie de conductas, una serie de advertencias para vivir de la mejor manera, ¿no? Luego tenemos técnicas artesanales, que son todo lo que está relacionado con la producción artesanal con las manos. Hace un momento alguien que participaba hablaba de la producción de hamacas. Ahí está una técnica artesanal. Cuando nos referimos a los objetos artesanales, no vamos a pensar en estos como la cosa, un sombrero, una hamaca, un tallado, etcétera. No, sino les vamos a dar el valor por todos los conocimientos que hay en ese objeto. Es decir, la persona conoce una serie de técnicas, una serie de saberes, como lo dirían otros, para poder producir ese objeto. Entonces, no es el objeto final, sino es todo lo que está detrás del objeto. Luego tenemos las fiestas, usos rituales, usos festivos. Pensaba muchísimo en la peregrinación a la Virgen del Cisne, por ejemplo. Luego tenemos usos y conocimientos relacionados con la naturaleza y el universo. Aquí, por ejemplo, está el tema de la minga, del prestamanos. Y finalmente tenemos los actos festivos. Todas las festividades que ya se han nombrado aquí, Inti Raymi, etc. Esta división de los ámbitos es simplemente para tener, digamos, de alguna forma pedagógica. Ninguna manifestación cultural va a estar encasillada en un solo ámbito. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la construcción de una hamaca, si bien es una técnica artesanal, va a cruzar por otros ámbitos, ¿no? Va a tener un uso, va a tener unos saberes, va a tener, no sé, a lo mejor alguna significación especial, etcétera. Entonces, solamente para ser un poco como más pedagógicos, más didácticos. Muy bien, con estos elementos, entonces nos vamos a poder concentrar en el tema del sombrero. El 5 de diciembre del 2012, la UNESCO declara al tejido, y otra vez por eso les hacía el énfasis, no al sombrero, sino al tejido tradicional del sombrero de paja toquilla, como patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, este es un reconocimiento como ecuatorianos extremadamente grande, porque significa que la UNESCO ha reconocido como algo especial a esta técnica. Aquí tenemos la parte del reconocimiento y una fotografía de una fotografía de 1920 de unos sombreros. Ahora, ¿qué significa la declaratoria? Significa que como Estado ecuatoriano tenemos un compromiso para salvaguardar la técnica. Cuando hablamos de patrimonio cultural, siempre vamos a tener como dos conceptos. Un primer concepto que es la salvaguardia cuando nos referimos a todas las cosas inmateriales o las cosas intangibles, como les decía, dentro de estos 5 ámbitos. Y el término de conservación para las casas, por ejemplo, para arqueología, para documentos, para toda la parte material. La UNESCO, al declarar que el tejido tradicional del sombrero debe ser salvaguardado, tenemos, como les decía, un compromiso estatal. Para poder cumplir con este compromiso estatal, se ha establecido un Plan Nacional de Salvaguarda que está ejecutándose desde el 2014 al 2017, en donde están trabajando diferentes ministerios: Ministerio de Inclusión Económica, MIPRO, Ministerio de Industrias, etcétera. Muchos ministerios que lo que buscan es la mejora de las condiciones de vida de las personas que están vinculadas al sector toquillero.
En este cuadro que ustedes tienen aquí, no lo pueden, me imagino, ver con claridad, se muestra lo complejo o los diferentes eslabones dentro del tejido del sombrero. Lo interesante de esta manifestación es que se vinculan dos regiones, la costa, en donde se produce la materia prima, también se procesa, y la sierra, en donde se teje. También en Manabí vamos a encontrar tejedores. Entonces, esto es un poco para entender la complejidad de todo el proceso, ¿no? Tenemos 12 eslabones, desde el momento en que se siembra la materia prima hasta el momento en que se exporta, ¿no? Se siembra, se cosecha, vamos a procesar esta materia prima, llega una vez ya sea a la sierra, van otra vez a darle un proceso, la van a blanquear, una vez que está blanqueada comienza el tejido, pero el tejido también va a tener muchas etapas, hay que azocar, blinchar, etcétera, ¿no? Una vez que está terminado, podría ser exportado. Aquí tienen una imagen de los sembríos, esto es en Dos Mangas, en Santa Elena. Aquí está, como les decía, cómo se cocina, ¿no? La paja toquilla, porque tiene un color verde. Uno de los principios que buscan los tejedores es que sea blanca. Su primer proceso que tienen es cocinarle para que salga toda la clorofila y se vuelva un poco más blanca. Aquí tienen el tercer paso. Una vez que ya ha llegado, por ejemplo, esta paja toquilla desde Santa Elena o desde Manabí a Azuay, Cañar, van a sahumar, y para sahumar van a utilizar, por ejemplo, azufre, y van a tenerlo ahí por varios días para que cada vez se haga más blanca. Aquí sí les pido que igual observen las fotografías. Hay dos formas de tejer el sombrero. Una de las formas, la que está al lado de acá, es cómo se teje en Manabí. Si ven, es una posición muy compleja. Un sombrero puede durar hasta 8 meses en tejerse, porque las pajas son del mismo grosor del cabello de una persona. Entonces, una persona puede estar 8 meses en esa posición tejiendo un sombrero. En cambio, en la parte de Azuay y Cañar se utiliza otra técnica, en donde las personas han adquirido ciertas habilidades que mientras están caminando, mientras están conversando, tejen. Generalmente en la parte de Manabí, bueno, ya se pasó, es donde se tejen los sombreros más finos, ¿no? En la parte de Azuay y Cañar no se llegan a esos niveles tan altos. Algo que también quiero que tengamos presente con relación al sombrero de paja toquilla es que el reconocimiento que se hace es a las habilidades que tienen las personas, ¿no? Todo el proceso o gran parte del proceso se realiza con las manos, ¿sí? Actualmente hay ya una tecnificación en el proceso del hormado, es decir, para darle la forma, pero todo lo anterior se realiza únicamente con las manos. Igual ahí tenemos una fotografía de Cuenca. Creo que también es importante decirles que el sombrero tiene una trayectoria en la historia de nuestro país. Se dice pues que su origen está ya en la cultura huancabilca, manteña, ¿sí? Y que luego en el siglo XVII en Manabí se comenzó a adaptar estas formas al uso de la paja toquilla. Para nuestra región, para la ciudad de donde yo vengo, para Cuenca y más bien su región, el sombrero fue muy importante para esa solvencia económica. La ciudad se sustentó en exportación del sombrero de paja toquilla. E incluso a inicios del siglo XX el sombrero supera las exportaciones del cacao. Entonces fue un elemento realmente muy importante para la economía del estado. Ahí tienen las posibles influencias de cómo se tomaron los modelos para luego ser aplicados a los sombreros de paja toquilla, ¿no? Ahora, siempre se está hablando del sombrero como un elemento de exportación.
nosotros estamos trabajando como Instituto Nacional de Patrimonio en unas mesas territoriales, ¿no? En donde nos sentamos para dialogar sobre estos temas y ver cómo está avanzando estos diferentes programas y proyectos para mejorar las condiciones de vida de las personas que están vinculadas al sector toquillero. Sin embargo, siempre estamos pensando como lo que pasa hacia afuera, ¿no? Pero debemos recordar que el sombrero forma parte de la identidad, tanto del Montubio, es decir, de las personas de la costa de Manabí, tanto como de la Chola. Si ustedes alguna vez visitan la parte de Azuay, van a encontrar a mujeres con una vestimenta típica, ¿no? Que va a tener una pollera, va a tener un centro, va a tener una blusa y siempre va a portar un sombrero de paja toquilla. Pero atención, no es el sombrero que se exporta, es un sombrero hormado. Es decir, un sombrero que se le ha sometido a otro proceso con azufre, con ácido oxálico, para blanquearlo y volverlo mucho más resistente. Igual ahí tienen una imagen, aquí también de la chola, que es este elemento, este personaje típico de la región, o representativo más bien. Ahora, si bien la declaratoria estuvo relacionada o fue para el tejido tradicional del sombrero de paja toquilla, hay que recordar que no solo se producen sombreros, sino que también se producen diferentes artesanías en paja toquilla, como la que pueden ver ahí, chaipaneras, bolsos, diferentes accesorios para la casa, etcétera. Bueno, realmente es un poquito complicado, entiendo su cansancio, también fui estudiante, pero sí al menos dejarles con esa inquietud de lo importante, de lo que va generando la cultura, de que todo momento estamos produciendo cultura, que es lo que nos organiza, que esa cultura es lo que nos da identidad. El tema de la identidad tampoco, y aquí retomo un poco de lo que hablaban de la decolonialidad, no hay una identidad, hay varias identidades. Por favor, respetemos, justamente la idea es entender esa diversidad y poder respetar esa diversidad cultural y sobre todo crear el diálogo, ¿no? El diálogo intercultural. Ustedes son los que están creciendo, si se quiere, y son los que de alguna manera pueden ir cambiando y esos paradigmas, esos esquemas mentales que tenemos, con cosas muy sencillas, ¿no? Como dejar de decir que una persona es inculta. Ya les he dicho, todas las personas en el mundo poseen una cultura, y bueno, dejarles también con esa inquietud de que tenemos un elemento que es reconocido a nivel mundial, que si ustedes se van a cualquier parte del mundo van a encontrar sombreros que son tejidos en Ecuador, y creo que eso es un motivo para sentirnos orgullosos, independientemente de si somos de la costa, de la sierra o de la Amazonía, pues saber que estamos reconocidos a través de una artesanía. Muchas gracias por su atención, es todo.